las 10 y 13 minutos, una hora menos en Canarias, no podemos perder más tiempo. Buenos días, Leonor Lavado, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Y bienvenida. Gracias, Carlos. Nos pienso preguntar por Eurovisión, ni media palabra voy a decir, porque lo hemos abordado ya en la parte influyente del programa, en la importante, en la que tiene tertulianos y eso. Sí. Hemos hablado del televoto, he aprendido hoy cómo funciona el televoto. Buenos días, Agustín Jiménez. El televoto a distancia, ¿no? He aprendido cómo funciona el televoto, que nunca me había preocupado yo por eso. Buenos días, Borja. Buenos días, Carlos. Sí. Habéis hablado de una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Pues no te lo tomes a mal, Melody, pero en realidad hemos hablado de Israel más que de ti. Sí, bueno, pero yo estoy en la conversación. Sí, ¿no? Sí, eso es así. Israel, puedes hablar, no hables de Maldivas. Si hablas de las Maldivas... Una diva, mira. Maldiva. Ya todo lo que digáis con IVA, sí. De ti todo el mundo habla maravillas. Todo el mundo dice que esfuerzo has hecho, qué artistaza, qué fuerza en el que escenario. Eres una tía, qué potencia. Eres una piba. Soy una piba valiente. He leído 20 veces este fin de semana lo mucho que has ido mejorando en cada ensayo. Digo, pues para eso se hacen los ensayos. Sí. Bueno, ensayo general malo. He sido marca España porque he promocionado España. He hecho memes también, Sí. Así que no se quejen de mí. No, nadie se ha quejado. ¿No? Ganadora. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Que Melody no te va a dejar meter baza. Que me está dejando perpleja porque es que no sigue en Suiza, o sea que no sé cómo está aquí. Hombre. No, ya estoy en Málaga, que he vuelto a Málaga. Pero aún así me encanta que te quedes anonadada conmigo. A Sevilla, ¿no? Melody es de Dos Hermanas, ¿no? Sí, pero fui a Málaga, volé a Málaga. O sea, voy a discutir Melody es de un padre y una madre, pero sí, ella es de dos. Sí. Pero lo peor de todo es que les han dejado cantar en tu programa. Es increíble. Ya, profesor, pero estamos en la segunda parte del programa, que es la distendida. La segunda parte es la distendida. La primera es la influyente. Muy bueno, lo apunto. Bueno, dejadme que recibamos con todo el orgullo y el cariño y la satisfacción a un amigo de esta casa que se llama Pedro Piqueras. No me lo creo. ¿Qué te crees? Nada, que estoy aquí sentado, amigo. Al lado del señor del telediario. Además es muy amigo Piqueras, fíjate, de dos Carlos a los que yo admiro mucho. Sí. Y que son dos personas espléndidas. Dos Carlos. El nombre al final... Sí. Bueno, hay de todo. El de Inglaterra y... Que son Carlos Hipólito. Sí. Sí, es verdad. Claro. Y Carlos Franganillo. Sí. Y ahora Carlos Alsina. Cada uno en lo suyo, la excelencia, pienso yo. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Fantástico. Cada uno en lo suyo, la Sí. excelencia. Carlos Franganillo para mí, fue un hallazgo ya cuando vino de Washington, empezó a presentar en televisión española y dije, este chico lo querría para mí. Y tan para mí lo querría, que lo hemos dejado ahí, que de ello me pude ir, ¿no? Sí, un saludo a Vicente Vallés, que no se nos encele, Vicente. Estupendo. ¿Seguís quedando los tres a cenar y esas cosas pues o a comer? Tenemos una cita dentro de poco, otra vez, o sea que sí. Bueno, no era tan a menudo, ¿no? Pero sí que empezamos a quedar para cenar y no hablábamos ni de televisión, ni de política, ni de nada. Hablábamos por los hijos y tal. Y la verdad es que nos llevamos muy bien. O sea, es la verdad. Fíjate, la gente no se lo imagina, ¿no? Que los tres que competíamos a esa hora, a las 9 de la noche, en tres televisiones distintas, que mataríamos por un televidente, a ver, esto de la radio marca mucho, pues nos llevamos muy bien. Imagínate ser ese camarero que llegas y cuentas aquí a estos tres. Y hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué noticia? ¿Qué le ha pasado al restaurante? Yo soy el camarero y habría pensado que estarán urdiendo. No. Claro. Si uno ha montado una mesa de informativos deportivos, imagínate. Y ahora el postre. Cada uno pedía un plato, Perdonadme, no estaba yo por allí. No, Susana. No estaba yo. No, Susana, porque tú no presentas informativos de la noche, tú presentas un programa de la mañana. Te levantas muy pronto. En la tele. Como ves, Pedro, yo estoy allí en la televisión, estoy aquí también en la radio. Como San Martín de Porres, ¿Verdad? Es que tú me valoras, Pedro, tú sí que me valoras, de verdad. Ya lo sabes, de toda la vida. Tú sí, nosotros también te valoramos. No, Susana, yo he dicho, solo he dicho a Pedro, como presentador es Pedro que me valora. Sí, eso es así, Alsina. ¿Quién te cae mejor, mójate, Alsina o yo? Venga. Tú, por supuesto, siempre. Tú llevas más tiempo Pedro, en mi corazón. De verdad, siempre has sido mi favorito. Gracias. Sí, será lo que necesitaba oír Alsina. Gracias por la visita, Pedro Piqueras. Y sabes bajar al plató de Espejo Público, pues allí te están. Ahí la voy a ver. Esperando. No, a ver, Pedro Piqueras está aquí primero porque le da la gana, que es para eso está, y luego porque tiene un libro
que se llama Cuando ya nada es urgente, en el que habla de su trayectoria profesional. La has comprimido mucho para que te quepa en el libro. Sí. Realmente yo digo que no es que hable tanto de mí, que sí, pero sí que me utilizo para contar un poco cómo fue la evolución del país. Es decir, yo empiezo en el franquismo, ¿no? Como un niño, que era normal, y luego llego a la adolescencia y más adelante se produce la transición, ¿no? Y entonces voy contando esas cosas, pero solo cuento las cosas que yo he visto de cerca. Es decir, no es una relación de asuntos periodísticos, sino solamente aquellos que yo he vivido, que he tenido, bueno, pues algún conocimiento especial, cosas de eso, ¿no? Sí, no, yo he aprendido, he descubierto muchas cosas leyendo tu libro, he aprendido, me lo he pasado muy bien. Por ejemplo, cómo se hace una prueba sin que él lo sepa a un joven periodista que está en la radio. ¿Y cómo se hace? Pero que dicen, pues igual podría funcionar en televisión. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas, Carlos, porque ahora no haría falta hacer esa prueba, porque te ven, porque ahora la radio se transmite, ¿no? Claro. Sí, es verdad, no me lo recuerdes. En aquel momento la radio no se transmitía. Qué maravilla. Los tipos de la radio éramos absolutamente desconocidos para todos. Ahora hay que traer chaqueta todos los días. Claro, hubo que organizar aquella prueba. Fíjate, yo me he venido con un jersey, fíjate, he venido a la radio, como siempre, ¿no? Sí. Y organizando aquella prueba con Jesús Hermida, que después de 20 minutos hablando, o 30 casi, no me acuerdo cuánto fue, ¿no? Me llaman y me dicen, ¿qué dice la directora general? Pero una entrevista en directo. Una entrevista en directo. Hermida entrevista a quien hace el diario de las dos. Me decían que era para saber cómo se hacía el diario, ¿no? Lo que yo no sabía es que estaba Pilar Miró viéndolo, que había una serie de gente viéndolo. Madre mía. Y cuando termina aquello, me dicen, te llama la directora general, que subas. Y yo digo, joder, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré dicho? Para que me llame la directora general. Bueno, y era eso, era una prueba. Y entonces me dijo, quiero que hagas... Pues no dijo, ¿qué te apetece? No. Quiero que hagas el informativo de las 9 de la noche, ¿no? Bueno, pues ya empezó. De las 9 de la noche, o sea... Era a las 8:30 entonces, fíjate qué curioso. O sea, pero que es el informativo, digamos, con más peso, o sea, con más peso, del que está pendiente toda España, pero sobre todo quienes mandan en España. Sí. Antes de eso, fíjate, ya me lo ofrecieron una vez, me lo ofreció Chonín Valdés, que era la jefa de comunicación de la Casa Real, que le encargaron el informativo de las 3 de la tarde. Y me llamó para que fuera subdirector y a la vez presentador de ese informativo. Y me asusté de tal manera que dije que no. Pero cuando ya te lo dice Pilar Miró, ya llevaba como 6 años haciendo informativos en la radio, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues me consideraba un poquito más preparado, pero el miedo lo tenía intacto. Bueno, tan intacto que también leyendo tu libro he descubierto que esta innovación que en su día supuso que el presentador del informativo, en lugar de empezar él en pantalla diciendo buenas tardes, buenas noches, que empiece el programa con unas imágenes de actualidad de ese día. Por miedo. Claro, pero yo no sabía que era por miedo. Era por miedo. Innovación, claro, que en su momento dijo, oye, qué renovador. Quedaba chulo aquello. Fue a partir de un momento. Siempre lo tradicional era salir el presentador y decía, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy el presidente del gobierno, lo que fuera. Titulares, ¿no? Y luego daba paso a titulares, que eran las primeras imágenes que había. Y yo en aquel momento no podía salir porque tuve una experiencia de miedo escénico. Y entonces pedí que me pusieran una imagen por delante, la más llamativa. De esa forma, yo empezaba con las buenas noches, podía respirar sin que me vieran, porque cuando haces colas de este tipo, no se te ve la cara, ni puedes estar más tranquilo, puedes hacer pausa más grande, no pasa nada. Pero así empieza todo. Luego, sin embargo, ves a Verasturi presentando un informativo y dices, pero ¿se habrá puesto nervioso alguna vez, Andrés? Relax total. No, yo me puse nervioso una vez, pero porque era una ocasión muy especial. Lo que pasa es que una vez que te da el miedo escénico, ya se te repite unos cuantos días, ¿no? Pero yo nunca había tenido tampoco miedo escénico. Había salido todo muy bien desde el principio, ¿no? Pero aquel día fue fatídico. Y aquel día es el de la huelga general. El de la huelga general, ¿no? Te toca ser el único que sale en televisión. El único que sale en España. Para informar de una huelga general. Estaba todo parado. Y en un momento determinado, pues llegaron al acuerdo Pilar Miró, el gobierno, los sindicatos, todo el mundo, para que hubiera un telediario. Y me llama Pilar a mediodía y me dice, oye, que vamos a hacer un telediario, que te vengas. Digo, ¿qué telediario va a ser? Porque todavía daba tiempo a que fuera de las 3, pensaba yo. Dice, no, el tuyo. Claro, en ese momento, entró el canguelo total, ¿no? Es normal, ¿no? Ya te digo que es normal, ¿no? Si normalmente estaba todo el mundo pendiente, porque es una época en la que todavía no están las privadas. Entonces, no, era todo la única que había. Eso está en lo que se dice en televisión española. Ten en cuenta que para mí fue una enseñanza en muchos sentidos. Primero, que el miedo escénico existe, te puede dar, ¿no? Y hay que prevenirlo. Luego aprendí a prevenirlo más adelante, ¿no? Pero sobre todo me ayudó
porque en aquel momento había que hacer un informativo absolutamente equilibrado. Es decir, no podías dar una declaración de más de los sindicatos y una menos del gobierno. Los totales que metías eran de gente partidaria de la huelga, gente que no lo entendía, en fin, todo así. Y entonces fue un ejercicio, un ejercicio de equilibrio, que vamos, bueno, salimos bien parados, la verdad. Al final Pilar me dio un beso. Y los sindicatos, me acuerdo de Antonio Gutiérrez, ¿no? Que vino, me dijo gracias también, y bueno, pues pareció que salió bien, ¿no? Pero el miedo me lo llevé conmigo. ¿Y cómo se hace para no tenerlo? ¿Que ya te has aprendido la técnica? Bueno, yo en aquel momento, yo tenía una amiga que era psicóloga, y le pedí ayuda, claro. Y digo, ¿esto qué se hace? Entonces me decía que hiciera unas tonterías. Bueno, a respirar, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿no? Esto típico que dicen los psicólogos, quiérete a ti mismo, ¿no? Y yo tenía que escribir en el primer folio del informativo, escribía, me quiero y me valoro, me quiero y me valoro, me quiero y me valoro. Soy el mejor, de maravilla. Y total, que yo cuando terminaba aquello, lleno de... No había pensado en la posibilidad de que me diera. Entonces, de esa forma iba superándolo, y el folio aquel lo rompía en 1000 pedazos, porque cuando venga la limpieza... me quiere, me valoro. Soy el mejor, estupendo. Lo que viene a ser ahora las tazas Milfunners estas, las tazas que dice quiérete mucho. Ahora, imagínate que va al teleprompter el folio. Eso, buenas tardes, me quiero mucho. Te sale. Vamos, Pedro, vamos, Soy el Pedro. mejor de todos los que hacen los informativos. Tú puedes. Y enseguida puse lo de la imagen también que decías antes, y así, bueno, pues aún así... Yo creo que cuando tienes un tema muy importante entre las manos en una televisión, y eso que las audiencias han bajado muchísimo, no es como antes, que antes las audiencias se han repartido, digamos, se han repartido, pero antes eran 12 millones de personas viendo la misma historia, ¿no? Bueno, todo se ha repartido ahora y bueno, ya se lleva con más tranquilidad, pero aún así, el día fuerte, siempre, yo siempre he tenido una especie de hormigueo, no me lo he tomado a broma esto de los informativos, en absoluto, ¿no? Pero porque en realidad Pedro Piqueras es hombre de radio, como todos los oyentes de como este todos país, y como Malancuri también. Y como hombre de radio, pues fíjate, cuando era un niño prácticamente, pues ya dirigía y presentaba el diario de las 2 en Radio Nacional de España. Informativo 2 en Radio Nacional de España. Prepárate, Pedro. Ahora las 3 de la tarde, últimos minutos en Informativo 2. El Senado debate en sesiones de mañana y tarde el desarrollo del sistema autonómico. Un debate que ha tenido la ausencia. Un poco más joven, de 6 presidentes de comunidades autónomas. Antonio Regalado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué chico tan educado, el debate se reanudará a las 5 de la tarde. Lo muy bien, ¿no? Hasta el momento sí, bueno, que tenía 30, 20 y tantos años. 20 y tantos, bueno, 29 tenía. Enseguida pasé a la televisión, sí, 29, 30. Sí, qué tiempos, ¿verdad? Pues tienes la voz muy parecida, o sea, no... Sí, no ha cambiado, pero sí que lo noto más juvenil, yo lo noto. Claro. Más enérgica, quizás, ¿no? No, y lo que ha dicho, que dice buenas tardes, o sea, ahora se dice, vamos, dime, ¿sabes? Sí, bueno, yo sigo diciendo buenas tardes, sí, pero... yo lo sigo diciendo. Pero fíjate, tenía un jefe de informativos aquí en Antena 3, precisamente, que era Jorge de Corral, que le molestaba muchísimo que dijéramos buenas tardes, buenas noches, Tenía razón, porque entre los buenas tardes, buenas noches, el del otro que te responde y tal, al final era el tiempo de una crónica o de 2 crónicas, ¿sabes? Y decía, hay que venir de casa saludados. Y no se podía saludar. No. Y bueno, Alsina, que también Pedro fue el primer presentador de Espejo Público, también, Cuando, bueno, pues presentador y creador. Presentador y creador, cuando era un programa de reportajes que se emitía los domingos en Antena 3, ahora ya sabéis que lo presento yo, ¿no? Sí, pero vamos a ver cómo lo hacía Pedro, vamos a verlo. ¿Qué pasa por la mente de un asesino? Espejo Público va a tratar este asunto a raíz del triple crimen de Soria. Hablaremos también de los últimos acontecimientos en el País Vasco, de la sorprendente absolución del hombre que mató a 2 policías autónomos y de la huelga general convocada por el entorno de ETA. Pero hay mucho más. Por ejemplo, el tráfico ilegal de mujeres gracias a falsos permisos de entrada. ¿Sabes que me parece muy bonita la manera en la que cuentas cómo nace Espejo Público? Sí. Porque lo cuenta alguien que viene de informativos y que profesionalmente todos sabemos lo que significa que te manden al domingo, que te manden al sábado. O sea, significa que te apartan un poco de la... Sí, en aquel momento fue un apartamiento, línea, ¿no? Pero tú lo cuentas
como el profesional que sabiendo eso, sabiendo que me han apartado un poco, pero bueno, tengo la oportunidad de hacer algo diferente. Exactamente. ¿Y cómo disfrutas tanto de eso, algo diferente? Bueno, es que es lo que más he disfrutado nunca. Es decir, Espejo Público para mí fue un reto increíble porque tenía que poner en marcha una especie de informe semanal al día siguiente de informe semanal, con lo cual teníamos que hacer algo diferente, ¿no? Y hicimos algo, pues yo me ocupaba de la música, de todo. Yo vivía para ese programa del principio a fin, ¿no? Tenía unos cómicos que no venían de cómicos, o sea, venían de como cámara. Willy Sánchez venía como cámara, que ahora se llama Willy, ¿cómo es? No recuerdo. Willy, no sé qué, Torreta o... Bueno, Willy Veleta. Willy Veleta, exactamente. Bueno, pues él venía como cámara. Y yo vi que a este tipo le patinaban las neuronas de otra manera. Y le dije, digo, no, deja la cámara, invéntate un personaje y vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y entonces lo mandaba a bodas, a la de Trillo, a la de Cascos, lo mandaba a la de Enrique Ponce, que esto fue muy curioso. La de Enrique Ponce sí que estuvo bien, porque fue la primera boda que hizo con su cámara, que era Fernando. Van los dos allí y dice, ¿y cómo tenemos que ir vestidos? Como es una boda, digo, vais a ir vestidos de corto, como los toreros. De corto, porque la boda de un torero, vais con vuestro sombrero y tal. Y cuando llegan allí me llaman, los únicos que vamos de corto somos nosotros, ¿no? Me vienen los tíos avergonzados. Culpa tuya, claro. Sí, o sea, que se la liaste. Pero les habló todo el mundo. Hicieron un reportaje fantástico. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, tengo que hacer una pausa porque esto es la radio comercial, ¿sabes? La radio comercial. Sí, vamos a hacer una pausa, Pedro, ¿vale? Vamos a hacer una pausa. Pero tú, que la estoy haciendo yo la pausa. Bueno, pero me he adelantado. Tranquilo, Alsina. Te has adelantado porque ya lo había dicho. Tranquilo. Vamos a hacer una pausa, por favor, ingeniero Montes. Pon la musiquita. No, musiquita no, se llama sintonía, como ha dicho Pedro. La sintonía, se me ha ido. La sintonía. No, tú estás en la jerga televisiva, que es otra. No pasa nada, Alsina. Ya está todo el mundo se equivoca. Una pausa, ingeniero Montes. Más de uno. La mañana de Onda Cero con La Grisa. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Ya seguimos aquí, ¿sí? ¿Qué tal, Susana? Bien, estoy estupendamente. Eso de musiquita, sintonía, se me ha quedado ahí, pero... Estás en casa. Fíjate. Bueno, me envía Goyo Jiménez un saludo para, para su paisano Pedro. Oye, usted fue la cantidad de humoristas que hay allí, ¿verdad? Sí, claro. Tremendo. Y buenos todos. Y buenos, sí, buenos. ¿Dónde? En Albacete. El otro día. Sí, Albacete, sí. Presentó el libro allí, Raúl Cimas, ¿no? Pues ya está, el mancheguismo. La lista es interminable, pero bueno, esto empezó en el Quijote. Sí. Oye, que he estado mirando una cosita, no sé si esto es en internet, como dónde se van a ver las cosas ahora. Pues en la tele. Pues resulta que hay un GIF muy popular que es de Pedro, que es Muy buenas tardes. Sí. Solo, mira, tú pones aquí, mira, muy buenas tardes, siempre. Tú pones bueno, mira, no se ve. 14, ¿eh? Muy buenas tardes. Es un GIF. Tú ahora sí, esto tú lo pones en el WhatsApp. Muy buenas tardes. Tú pones en búsqueda de GIF, muy buenas tardes, y aparece Pedro Piqueras siempre. ¿Sí? Siempre. ¿No lo sabías tú eso? No. Tampoco. Tú te puedes mandar tu propio a ti mismo, a la gente, y decir muy buenas tardes. Lo sé porque en un chat que tenemos de colegio siempre hay alguien que te pone. Pues mira, ya no muy buenas tardes. Lo pongo. Que sí. ¿Cómo que ni idea? ¿Sabes lo que es un GIF? Pero sí sé lo que es un GIF. Bueno, un GIF animado. Sí, a veces tengo dudas. Sí, bueno, meme. Pero digo que Pedro Piqueras ha dado las buenas tardes tantas veces. Pero claro, pero que ya buenas tardes, las buenas noches, los buenos días. Yo tengo un grupo del cole que aparece siempre Pedro diciendo buenas tardes. Ha hecho todos los tramos. Más buenas noches que buenos días. Más buenas noches que buenas tardes también. Buenos días. Buenos días. Lo hice, buenos días. También hiciste buenos días. Sí, yo madrugaba muchísimo. Trasnochaba realmente para hacer aquel programa. Bueno, y luego aquí en Antena 3 hiciste también por la mañana, ¿cómo se llamaba aquello? Que era una... La respuesta. La entrevista. La respuesta. Sí, que he hecho. Sí. Madre mía, todas las noches. Bueno, he de decir que en este libro se confirma que Pedro Piqueras pudo haber trabajado en Onda Cero si a él le hubiera dado la gana. Sí, porque no quiso. Una oferta. Tuve una oferta, me la hizo González Ferrari, sí. Para hacer fin de semana. Sí, para hacer el fin de semana. Pero en aquel momento yo trabajaba, era el director de Radio Nacional de España, era mi vuelta.
me parecía un poco escandaloso dejar la Dirección General de Radio Nacional sí. para hacer un programa de fin de semana en la competencia, que yo no me parecía normal, ¿no? Y entonces dije que no. Y surgió por ahí una oferta que fue la de mi amigo Paolo Basile. Y fíjate. Y me fui allí y estuve 18 años haciendo lo mismo. Fíjate. Pero así es este oficio. Sí. No, pero es que ese paseo por el aeropuerto me lo encontré allí. Vino Dios a verme, la verdad. O sea, sí. Ya, lo raro es que dijeses que no a algo, porque ¿tú cuánto tardaste en aprender a decir que no a...? No sé decir todavía que no. La verdad, o sea, yo tengo un problema, no sé decir que no. Y ¿tú crees que es un problema? No solo un problema, sino, fíjate, a veces no es tanto el no saber decir que no, como el hecho de que yo he estado mucho tiempo sin dar una entrevista, muchísimos años. Yo no me he abierto nunca, no he contado nada de mí, ni de la carrera, ni de nada. Me he dedicado a hacer informativo y punto, ¿no? O sea, aparecer por ahí era un plasma, ¿no? Realmente. Y entonces ahora ves que mucha gente, muchos amigos, gente de la profesión, pues te muestran mucho afecto y entonces dices, oye, ¿te vienes a...? Y yo voy, siempre, no digo que no, nunca, ¿no? Pero antes, la verdad, tengo que parar. Sí. Tengo que parar, parar otra vez. Tengo que parar un poquito. Bueno, a ver si termina esto de la promoción del libro. El año que viene le vemos en Tu cara me suena. O sea, al final, si no sabes decir que no, ten cuidado. Sí, bueno, es decir que no a todas esas cosas. Bueno, sí que se decir que no. No, pero hace 2 semanas sobrevivió a David de Jorge en El Hormiguero. Cocinó con David de Jorge. Sí. Sobrevivir a eso, eso sí que tiene... Sí, pues salió muy bien, me salió muy bien el pollo aquel, ¿eh? Sí, la verdad es que yo me concentré. Yo veía que la pelea estaba entre ellos, ¿no? Con David de Jorge lo difícil es concentrarse. Pero yo veía que él estaba con motos dándose caña uno a otro y dije, bueno, yo aquí a cocinar, que me salga bien el plato. Pensaba que iban a puntuar el plato, pero no lo puntuaron, pero el mío era el mejor. Oye, Pedro, que soy Tamara Falcó y que tú sabes que yo también soy cocinera, o sea que acá de Masterchef. No, pero todo de Masterchef. Y yo sé que a ti te gusta mucho cocinar, que sé yo, o sea, lo de la cocina y tal. Y o sea, tú ahora que estás retirado, ¿no, Richard? En eso de el tiempo libre, ¿a ti te gusta cocinar o eres de los que dicen, no, yogur y a la cama? ¿O te gusta echar sin la cocina? O sea, que si le gusta a él echar horas en la cocina. Tiene que subtitular la radio, era por primera vez. Bueno, sí, yo cocino paellas. Le he cogido un poco de miedo a la paella, porque últimamente no me ha salido muy bien. Pero sí, me gusta cocinar paella. Y además el tiempo del reposo, que son los 5 minutos que dicen que hay que reposar el arroz, yo pongo el himno de Valencia. ¡Oh, qué bonito! Que son 5 minutos. Son 5 minutos lo que dura. La versión de Francia. Ojo. Y mejora el arroz. Anda. El arroz dice, es aquí. Perdona, claro. a mí Carlos Hipólito me ha hablado maravillas de las paellas de Pedro Piquera. Sí, Carlos viene a casa. Pues un socarrat, o sea, es decir, ahí, porque eso es un arte también. No, eso es muy simple. Es que además es una técnica. Que en Alicante y en Valencia son 12-13 minutos para cocer el arroz. Y donde yo vivo, en Valdemorillo, estamos a 800 y pico metros de altura. Hay que tenerlo 21-22 minutos, un poco más, ¿no? Esto es ciencia. No, es la altura. Así se creó la olla a presión, es decir, cambiando las presiones se cocina. Entonces. Por la altura. La gente dice que es el agua de Valencia, no. No, es la altura. Toma ya. ¿Y ahora qué? ¿Te das cuenta? No. Ahora va y lo cascas. Ahora vas y lo cascas. Qué maravilla. Bueno, entonces te despediste de televisión hace ya un año y un año y medio casi. Pasa el tiempo. Y con ganas de dejarlo, la verdad, porque llevaba mucho tiempo saliendo a las 10 de la noche y llegando a casa a las 11. También porque ves que ya no tienes la frescura de hacía tiempo, la verdad, y veía que había gente que lo hacía muy bien. Y porque uno necesita un descanso, ¿no? En algún momento, ¿no? Lo hice convencido, pero cuando me despedía, pues también me emocioné mucho porque era dejar toda una vida, ¿no? Toda una vida dedicada al periodismo. Sigo haciendo cosillas, por ahí, pero en aquel momento era dejar la televisión, los informativos, y tenía unos compañeros excelentes, la verdad. Porque yo suelo ir por allí a comer con ellos, ¿no? Y en ese momento sí que te da un punto de pensar... Estaba equivocándome. Claro. Sí. Me habré equivocado. ¿Y no? No, porque ahora, estos días pues estoy comiendo por ahí con amigos que vienen, estoy saliendo por la tarde a tomar alguna cerveza, escribo, pero ya pensando lo que escribo, mucho más que antes. Sin prisa. La verdad, sin prisa. Vienes aquí a la radio a hablar. Llega a las 9 de la noche, tienes que cerrar estas crónicas, por favor. Bueno, siempre hay el redactor más que tarda un poquito más y te da un pequeño disgusto porque era el de apertura. Es la dictadura del reloj. La dictadura del reloj. Te has liberado, ¿no? Te has liberado.
Y sí, recuerdo a mis compañeros perfectamente. O sea, ha sido una época... Porque además en tu caso han sido, bueno, en tu caso y no solo en el tuyo, han sido muchos años, pero de hacer muchas horas en una misma redacción. Claro, tengo en cuenta que llegaba a las 11:30 por ahí. En la última etapa fui llegando a las 12, ¿no? pero vamos, llegas a las 12 de 12 a 10. De 12 a 10 de la noche, 10 claro. horas No sales, apenas tienes... Y es todo muy cronometrado. Es decir, que es tu reunión de la 1. Claro. A las 2 y pico... la dictadura del reloj, ¿sabes? Lo que tienes que tener hecho en cada minuto del día para que te... A las 3 ver el informativo de las 3 para ver cómo tal. Y luego comer rápidamente, 20 minutos, porque luego a las 4:30 tienes la otra reunión. Luego, ¿Y por qué te metiste en el lío este que a mí me parece imposible, que es compatibilizar un informativo con la dirección de informativo? Pues porque me cayó del cielo. Vamos a ver, me cayó del cielo. En aquel momento, Juan Pedro Valentín, que yo venía a trabajar con él, la verdad, porque a mí me gustaba gran tipo Juan Pedro Valentín, le enviamos también desde aquí un abrazo. Saludo, se viene un día a hablar. Y bueno, no sé lo que pasaría en la parte de arriba, el caso es que cuando yo llegaba, él salió y la verdad que lo sentí. Pero en aquel momento Pablo Basil me dijo, te vas a tener que hacer cargo de la dirección de informativos. Y como no sabes decir que no, pues ya está. Como no sé decir que no, pues la has liado. Pero ahí sí que yo digo, no entiendo cómo te puede dar la vida para hacer las dos cosas. Sí te da de una manera, porque yo para la dirección de informativos me apoyaba mucho en mis 2 subdirectores. Entonces yo tomaba la última decisión, evidentemente, pero tenía 2 subdirectores, Eva y Carlos Repaco, que eran maravillosos, ¿no? Son maravillosos, siguen allí, siguen haciendo esa función. O sea que son muy buenos, ¿no? Y entonces no he tenido problemas en ese sentido. Y luego la redacción es que funcionaba como un reloj, porque bueno, yo por la mañana me iba a ver a Vicente, que hacía el primer programa informativo de la mañana, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La mirada crítica. Y yo me iba a verlo, pero es que lo hacía tan bien el tipo que qué pinta allí un director de informativo, ¿no? Con lo cual me liberé de aquello, ¿no? La verdad, ¿para qué seguir viendo, no? No, nada. Y como digo, la verdad es que ya una cosa que me sentí no imprescindible. Y así empezó la cosa. Un alivio, eso es un gran alivio. Sí. Sí, pero ¿has echado de menos...? En momentos especiales, sí. La tele, dices, los informativos. No, si has echado de menos salir más de la redacción. O sea, que muchísimo. Claro, al final, cuando tú presentas bien, diriges bien, está muy bien, porque es una gran oportunidad profesional, tienes una carrera ya por delante, pero al final también te pierdes un montón de cosas que forman parte de este oficio. Y bueno, al final fui a algunas. Y que disfrutas menos. Al terremoto de Haití fui bueno, siempre que había algunas elecciones americanas que nos encontramos allí precisamente, ¿no? Cosas de este tipo a mí siempre me ha gustado salir. Me ha gustado el periodismo fuera, estar donde se produce la noticia. Pero Pablo tenía sobre mí, no sé cómo decirte, como no sé si era por no gastar o por protegerme. Por preservar. ¿Sabes? Por preservarme, ¿no? Pero tú quédate aquí, claro. No le gustaba mucho que saliera, la verdad, eso es cierto, ¿no? Pero yo salía y hacía por ahí cosillas, ¿no? Ahora, he echado de menos hacer más. Porque el periodista muchas veces tiene que estar en el sitio, ¿no? No sé, si no mamas eso desde el lugar donde están ocurriendo las cosas, no se ve de la misma manera, ¿no? Es decir, te hablo, por ejemplo, del accidente de Angrois, te hablo de La Palma, del volcán, que me fui allí inmediatamente, ¿no? Con la lava persiguiéndome en algún momento, ¿no? Cosas de ese tipo, pero es que eso es lo que tiene que hacer el periodista, ¿no? Creo, ¿no? Sí, que además te aireas y te oxigenas y te quites en medio una semana. Y además te lo dejan, el informativo te lo dejan hecho, tú solamente tienes que ir allí y ya. Claro, tú llevas la cinta. ¿A ti te pasa eso? No, que es de suerte. No, te lo dejan hecho, que dice que desde Madrid se está elaborando casi todo y tú allí estás, bueno, pues presentando y a la vez haciendo tus reportajes. Es que a mí lo que me gustaba era hacer el reportaje. ¿Ves? ¿Sabes? Claro. Yo en el fondo soy un reportero venido a menos. No, es un reportero que lo hace tan bien lo otro, que bien presenta, pues entonces ya... Bueno, un poco es así, ¿no? Es como las direcciones. ¿Por qué nombran director de algo a un tipo que es un gran redactor, ¿no? Páguele más como redactor. Y no tiene por qué hacerlo director, ¿no? Sí. Páguele más. Pero, en fin. Como reina Leticia y periodista, me gustaría también entrar en esta conversación porque... Te puede entrar cuando quiera, majestad. Pedro fue mi profesor. Bueno, fueron 2 días, ¿eh? Bueno, pero es mi profesor. Y me gustaría Veo que dejé marca, ¿no? Claro. Acuérdate que en 2 días Zapatero ha aprendido toda la economía necesaria. Soy la mejor de la clase, Pedro. Sí, perdóname, majestad. Sí, por favor. Sí, adelante. Me gustaría preguntarte si echas de menos la enseñanza, si quieres volver a ella. No del todo. La verdad, ¿sabes lo que ocurre? Que ahora había tantas cosas que echaba de menos que no tenían que ver con lo nuestro,
esto, tantas cosas. Incluso alguna que no sabías ni que le echabas de menos. Sí, ¿no? Pero es así. Y entonces ahora lo estoy viviendo de alguna manera. Por ejemplo, hacer el libro me llevó unos 7 meses, pero ahí ha sido de tener nubes negras de estas, de que hubo un momento en que dije, yo devuelvo el anticipo y dejo esto del libro porque soñaba con él y lo pasaba mal, ¿no? De ¿qué hago yo aquí contando cosas de mí? ¿No? O sea, pero hago otras cosas, sí, conferencias, clases de comunicación. Trabajo con un grupo Talento EFOS, que son farmacéuticos, trabajo con médicos, biomédicos, farmacéuticos, enseñándoles a cómo comunicarse con empatía, ¿no? Es verdad que los médicos necesitan muchas clases de estas. Sí, bastante las cosas, ¿verdad? Sí. Pero es verdad. A veces, claro, la enfermedad para el enfermo es una enfermedad muy importante y a veces los médicos tienen que ver a tanta gente que algunos de ellos ni miran casi, te hablan, son profesionales, pero en cambio el médico ese que te toca el brazo, que te mira y te sonríe, es que consigue mucho más, ¿no? Y en ese sentido, pues doy clases de ese tipo y lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Lo estoy pasando muy bien. Bueno, pues a ver, ¿cuándo te pasas por Palacio? Bueno, ya sabes que me encanta ir por Palacio. ¿Ves? Bueno, yo pero no me invitan nunca. Yo veo privilegio. Eso se va a acabar. La puerta, ahí dando vueltas y dice, bueno, Un trato privilegiado en este momento. Que los demás que... No, pero sí que digamos a tener alguna relación no demasiado cercana, pero sí que a mí me caía muy bien. Yo me recuerdo que alguna vez en algún restaurante pues nos hemos visto y le he dicho, oye, qué bien lo estás haciendo, donde estaba trabajando en televisión. Sí. Y la verdad es que lo hacía muy bien. Lo hago muy bien. Lo que pasa es que encontró otro oficio, ¿no? Sí. Pero, jefa de prensa de la Casa Real. Aquel lo hacía muy bien, es verdad. Hoy pues podría ya te invitaré a Palacio. Fíjate que yo pensaba que hoy sería la gran... Cuando la veía, cuando empezaba, fíjate que ya en clase ella levantaba la mano siempre porque era muy activa, quería hacerlo todo y tal, ¿no? Y cuando luego la vi en televisión, funcionario, joder, qué maravilla, qué bien lo hace, ¿no? Hacía entrevistas pues a la reina de Jordania, me acuerdo de una entrevista, muy bien. Claro. Digo, esta chica va a ser la gran comunicadora de este país. Pues toma ya. ¿No? Pues sí, pues ya está. Claro. Pues ahí está, era el mejor sitio. Buena, pues y ahora va la reina de Jordania de tú a tú. Exacto. Claro. De colega a colega. Claro, sí. Ya se debería formar. Ya son colegas. Oye, mi amiga. Ya a partir de ahí dijo... Aprendió mucho aquel día en aquella entrevista. Te invitaré a Palacio. Pues ahora lo vas a pasar un poco mal, Pedro, porque viene la sección de Agustín. Hostia. ¿Qué pasa? Que está ahí sentado como era así. Bueno, yo estaba muy bien hasta ahora, ¿eh? Sí. Pues a eso me refiero, que digamos que es un cómico cuestionable, podríamos decir. Bueno, actor también, ¿eh? Actor también, sí. Lo digo porque es que yo... Aún más cuestionable, sí. Vale. Y, no es la primera vez que nos vemos, de todas formas. No, si eso es lo peor. Lo peor es la reincidencia. Exactamente. Yo es que le sigo mucho. Sí, entonces, llevas toda la hora haciendo bromas un poco terribles. No me contamine la amistad que compartimos Pedro y yo, Carlos. Y me comunican por línea interna que has preparado una sección para hoy que no va a tener ningún sentido. ¿Qué hora es? Verás, porque la escribiste para otro día y hoy no cuadra. Ya, pero mira, eso de la línea interna que dice es un truco que yo muy viejo, no existe. O sea, me han dicho por internet. No es un truco. ¿Cómo no? ¿Eso y eso? Pues que estás diciendo cosas que no son así. No, ¿cómo que no? A mí no, Eso no se lo haces a los políticos. No es un truco muy viejo la línea interna. Dice que el presupuesto... ¿Cómo que no existe? Mira la línea interna. Somos de la línea interna. Hola. El colaborador Agustín Jiménez se ha preparado una sección de la semana anterior y está retrasando el ritmo del programa. ¿Ves como si existe la línea interna? Que el guión es de otro día, entonces, ¿no? A ver, yo es que pensé que me tocaba el jueves, que era San Isidro, ¿os acordáis? Y no voy a tirar el guión, y como siempre hay churros en el programa, pues digo, bueno, coincide la cosa. Y con los churros te motivas ya para hacer una sección sobre lo castizo, digamos. Y si te pones chulo, más aún. Fíjate lo que te digo, lo vamos a hacer. ¿Quién se pone chulo? ¿A quién no le va a gustar una versión del programa castiza? Mira, vamos allá. Muy bienvenidos a este nuevo programa que hemos retitulado A más de uno de la Alsina. Punto. Ni más ni menos, que en la justa medida se ve el buen catador. Ahí la has dado, gracias, Indalecio. Las que el Altísimo tuvo a bien otorgarme. Y bien dicho. Pues claro. ¿Y un aguardiente? La duda ofende y que no se diga. Y si se dice, ya tiene lengua para atragantarse el empacho. Aparte de que esto no es de hoy, o sea que esto sería de las... ¿Va a empezar la sección en algún momento? ¡Ay, que se me ha hecho foto, don Carlos! ¿Qué dices? Que se me ha revelado. Con B larga o corta. Ay, tampoco vayas tú a tirar de carrete ahora, que a la que vamos que para luego se hace tarde y no hay tranvía para volver. Dale, la sección.
Cuando termine esto, que lo que sea esto que estáis haciendo, cuando termine, os disculpáis con Pedro Piqueras por el espectáculo lamentable que estáis dando. No está mal, ¿eh? No, sí, está mal. Dale a las veras. Hoy en este especial hablaremos con Julián, protagónico celoso de la zarzuela, La verbena de la paloma. Buenos días, Julián. ¿Qué tienes, madre? Perdone. No, el apellido, que me llamo Julián, ¿qué tienes, madre? Ah, pues vayamos con el asunto de la interview. No vaya a ser que de tanto moler el trigo no haya gente para tanta rosquilla. Y que lo diga, las cosas claras y el chocolate... Espeso. A ver, Julián. ¿Qué tienes, madre? Es usted de oficio cajista de imprenta. Exactamente, conmigo despacito y buena letra, todo en uno. Se te tiene por más celoso que un sereno recién llegado y que bebe de los vientos de lunes a lunes por la Susana. Pues es que no puede ser, que uno echa todo el corazón de aurícula versículo con la chulapa esa y por mucho dulce que me tienten en verbena no me saco yo el amargor de esta pena ni a golpe de violeta regalada. ¿Qué dices? Tenemos una conexión grahambélica que a Julián... ¿Qué tienes, madre? No sé yo si le hará gracia. Es un casticismo low cost que no... Buenos días, don Hilarión el boticario. No, déjalo, si no... Hoy la ciencia adelanta, que es una barbaridad. Ese hombre debajo de la mesa. Genio parlante. Que se ponga encima de la mesa. Tranquilo, Julián. A ver, Indalecio, perdóname, que es que no funciona esto. Bueno, que no funciona la sección, ya está. ¿Cómo que no funciona? ¿Que no funciona la sección? ¿No la ves? No. ¿Que no te gusta? Que no rila. Si lo hubieras hecho el jueves, pues pero igual jueves todavía no pues ahora, pues ya está, pues venga, pero pues fuera. haciéndola el lunes, pues no tiene ningún el lunes, sentido. claro, que se nos han echado las horarias. Sí, eso es verdad, que llegan las noticias de las 11 de la mañana. Y tengo que despedir a Pedro Piqueras. Gracias, Pedro. Vente otro día. Aquí estamos todas las mañanas. Está bien. Ya sabes que puedes venir pues cuando tú placer, quieras. La verdad que sí. Cuando ya nada es urgente, es el libro de... Eso, el libro, claro. Que cuenta cosas que ha contado en este programa y muchísimas más. Todas igual de interesantes y de entretenidas. Sí, muchas gracias, Pedro, por la visita. Muchas gracias a vosotros, Carlos. 5 minutos contamos las noticias de las 11 de la mañana, luego seguimos. Más de uno en Onda Cero.